Bien, hermanos, los textos que vamos a estar considerando hoy son Gálatas 3:28, Primera de Corintios 11:3, Primera de Corintios 14:34 al 35, Primera de Timoteo 2, del 11 al 15, y Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Gálatas 3:28, Primera de Corintios 11:3, Primera de Corintios 14:34 al 35, Primera de Timoteo 2, del 11 al 15, y Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Muy bien. Entonces, para dar una explicación de lo que en este caso es el rol de la mujer en la iglesia, voy a introducir el tema por el contexto del pasaje y les voy a hacer una pregunta de lo que entendemos de una palabra específica que está allí, para ver si logramos ubicar lo que significa hablar dentro del contexto de algo, ¿sí? Obviamente podríamos hacerla una pregunta clásica acerca, por ejemplo, de las llaves, ¿cierto que sí? Si estamos en un lugar donde practican judo, karate, pues allá se usan las llaves, ¿cierto que sí? Entonces, si allá hablan de hacer las llaves, obviamente no nos están refiriendo a las llaves de una puerta o de un carro, sino al ejercicio para atacar o para violentar o para defenderse, etc. Entonces, en la escritura, amados hermanos, repito, si los textos no se leen desde el inicio, desde que comienza, en este caso el capítulo número 3, que vamos a considerar el versículo número 28, sino para poder concluir lo del versículo 28, ¿qué es lo que significa el versículo 28? Tenemos que leer el capítulo, en este caso el capítulo 3. Si no logramos entender leyendo el capítulo 3, tendríamos que leer el capítulo 2 y capítulo 1, eso quiere decir 2 capítulos más. Y si aún no lográsemos captar el sentido de ese versículo, ¿qué necesitamos hacer? Leer todo el resto del libro hasta que nos quede completo. Si no entendiésemos el libro completo, entonces tendríamos que leer otros libros que nos ayuden a complementar o en este caso a concordar con la idea que tenemos. Cuando leemos el versículo solo, vamos a hacer ese ejercicio. Cuando leemos el versículo solo, se nos vienen a la mente entonces una cantidad de cosas. ¿Qué dice el 3:28? Dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Entonces, cuando leemos ese versículo solito, creo que no alcanzaríamos a comprender qué es lo que realmente quiere decir el versículo. Nos quedaríamos cortos. Tal vez no tendríamos la explicación obvia, clara de lo que significa como tal, y necesitaríamos entonces examinar en detalle lo que significa esto. A través de la historia, amados hermanos, y en diversos momentos de la historia, es uno de los pasajes que más mal ha sido interpretado. Tan mal ha sido interpretado, en este caso comenzaríamos diciendo lo que no significa, para hablar luego ahorita de lo que sí significa. Por ejemplo, en un momento dado algunos, y más ahora en la posmodernidad, en algo que se llama el cristianismo progresivo, ¿sí? El cristianismo progresivo, enseñan o dicen que ese versículo da libertad al homosexualismo, porque no hay varón ni mujer. Eso dice el versículo, ¿cierto que sí? ¿O no? Eso dice el versículo, no hay varón ni mujer. Entonces la Biblia, dicen ellos, pues da pie a que al lesbianismo porque no hay varón ni mujer. Simplemente cada uno puede usar lo que a su gusto mejor le parezca. Cuando hablamos en este concepto del cristianismo progresivo o la modernidad, es también algo que se llama los igualitaristas, ¿sí? Donde todo lo quieren simplemente poner dentro de su contexto. Importante aquí, antes de seguir avanzando, note bien el título, por favor, note bien el título, es el rol o el papel
o la función, rol es lo mismo que el papel o la función, de la mujer, obviamente cristiana, en la iglesia, no en el mundo. El tema es el rol de la mujer, ¿dónde? De la iglesia, en la iglesia de Dios, en la iglesia cristiana. No vamos a hablar del papel de la mujer afuera. Sí. Otra cosa importante, lo que aprendamos, lo que podamos captar, lo que podamos asimilar en nuestro corazón y sobre todo, repito, que el Espíritu Santo nos ayude a clarificarlo, a tener la mente abierta en este sentido. Todo tiene que ver con la formación de la congregación como tal. Si un hermano o una hermana X de otra iglesia, de otra congregación, pregunta qué dicen allá en su iglesia o qué dice el pastor acerca de esto, la primera pregunta es, no, eso lo vamos a respetar porque vamos a respetar lo que en su iglesia o lo que su pastor enseñe. ¿Cuántos están aquí? ¿Me hago entender? Porque no queremos, obviamente, con esto causar ningún tipo de división, ni de anomalía, ni de aspereza, sino que nosotros como iglesia tengamos claro cuál es el rol o el papel de la mujer dentro de la iglesia. Repito, si alguien de afuera, de otra iglesia nos pregunta, dígale a este hermano o esta hermana que le pregunte al pastor de él o al pastor de ella. Porque vamos a ¿qué? A guardar. Vamos a guardarnos, ¿sí? Para evitar que es que luego, ¿qué pasa? Que le decimos, no, pues en mi iglesia enseñan tal cosa, entonces allá llega el run de que el pastor de aquí mandó a decir allá, y no, no estamos mandando a decir nada. ¿Cuántos están aquí? ¿Estamos claros con esto? Muy bien. Se ha hecho entonces cualquier cantidad de malas interpretaciones del texto como tal. Se daña en absoluto todo lo que realmente significa. Inclusive dicen que ese texto es el texto más explosivo de la Biblia, como una promulgación de la emancipación de la mujer. La emancipación es la libertad de la mujer, donde ya se pierden los rol o el rol real de la mujer y entonces ya se abarcan unos temas que nada tienen que ver. Permítanme leerles este pensamiento de una hermana que llama Mari Kassian, y este Kassian es con K y con doble S. Si usted lo puede buscar en Google, ¿sí? Mari Kassian, y puede leer algunos de los libros de ella en inglés, pues está bien, o obviamente también tiene sus traducciones al español. Mari Kassian, con K, Kassian y con doble S. Dice lo siguiente ella, respecto a la postura de ese versículo. De acuerdo a los feministas, Gálatas 3:28, enseña que Dios ha creado un nuevo orden completo en las relaciones. La manera de ver la jerarquía en las relaciones sociales es producto del antiguo orden derivado de la caída. Note, ¿eso es de acuerdo a quiénes? A los feministas. Los feministas insisten en que las distinciones sociales entre hombre y mujer no deben existir más. Para los feministas bíblicos, igualdad significa la abolición de todos los roles del género en la sociedad, en la iglesia y en el hogar. ¿Qué es lo que se saca como conclusión de esto? Que los feministas bíblicos o los cristianos progresistas están diciendo que en la sociedad, en el mundo en general y en la iglesia también, se deben abolir absolutamente los roles que tiene tanto el varón como la mujer. Es decir, ¿cuál es la función o cuál es el pensamiento que Dios puso en la Escritura respecto al desempeño, al trabajo que tanto el hombre como la mujer deben desarrollar? Entonces, ellos lo que hacen con eso es abolir la diferencia de los roles, con ese pensamiento, anular la diferencia de los roles entre hombre y mujer. Antes de entrar entonces en detalle de ese versículo 28 como tal, yo quiero que vaya por un ratico, por favor, al versículo ahora el 27. El versículo 27. Yo les dije hace un momento que iba a hacer una preguntita respecto de algo que íbamos a leer, ¿se acuerdan? Y es algo que espero podamos concluirlo muy rápidamente.
Dice, por ejemplo, el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué palabra aparece allí? Bautizados. Y cuando nosotros hablamos de la palabra bautizados o bautismos, ¿qué es lo primero que al creyente en la iglesia cristiana le viene a la mente? ¿A qué se refiere cuando la escritura en general pensaríamos habla de la palabra bautizo o bautizar? ¿Alguien me podría decir qué quiere decir eso? Sumergido en agua. Dígalo, sí. El bautismo inclusive del que hemos anunciado, ¿cierto que sí? Entonces, cuando leemos que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, lo primero que viene a nuestra mente es que esa palabra bautizados se refiere a ¿qué? Al bautismo en agua. Estamos cierto que sí, sería lo primero, porque es lo que únicamente hemos escuchado, o lo que solamente nos han enseñado, o, aquí tengo que ser un poquito más exhortativo, o porque no hemos leído el pasaje completo y entonces inferimos, malinterpretamos, sacamos de contexto y pensamos que esa palabra bautizado significa el bautismo en agua. Y no, esa palabra bautizados en Cristo aquí no significa bautizados en agua, porque la Escritura menciona diferentes bautismos. Por ejemplo, Corintios habla de los bautizados en Moisés. Y dice, ¿pero cómo? ¿El bautismo de Moisés? Sí, ¿cuál es el bautismo de Moisés? Cuando ellos pasaron por el mar. Porque la palabra bautismo significa ¿qué? Ser sumergidos. Entonces, bautizados en Moisés, no fue que se bautizaron en el nombre de Moisés, sino que cuando Moisés, ellos se sumergieron, pasaron al otro lado, el Señor los libró a otro lado. Entonces ahí, si hablamos del bautismo de Moisés, no estamos hablando del bautismo en agua, sino de ese momento. Por ejemplo, cuando el Señor va a la cruz, Él habla del bautismo de la muerte, de pasar por la muerte, de cruzar la muerte. Y obviamente el significado que siempre le damos todos es el bautismo en agua. Pero el bautismo que se refiere aquí es el haber sido insertados, metidos en Cristo. Haber sido, si me permiten, sumergidos en Él. Y si me habla de bautizado en Cristo, me viene a la mente otra palabra también para bautismo, es bautizados en el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir qué? Esa palabra bautismo es ¿qué? Que fue sumergido, metido en el cuerpo de Cristo, metido en Cristo. Entonces, nada tiene que ver con bautismo en agua. Si vamos a la idea completa de Gálatas capítulo 3, notemos por favor que el 3.1 comienza con una exhortación muy fuerte. Gálatas insensatos. ¿Qué expresión tan fuerte? Gálatas insensatos. Ustedes comenzaron bien y ahora están mal. Comenzaron por el Espíritu y ahora están en la carne. Comenzaron por la gracia y ahora se quieren volver a la ley. Y desde un pasaje anterior les dice, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos estorbó? ¿Quién nos enseñó un evangelio diferente? Entonces, Gálatas, si me permiten, es una especie de resumen entre la gracia, la diferencia entre la gracia y la ley, la salvación por la fe o la salvación por las obras, ¿cierto que sí? Gálatas es una explicación a aquellos que comenzaron bien caminando en el evangelio, pero ahora quieren judaizar, quieren introducir normas de los judaizantes. Entonces, todo lo que está mencionando tiene que ver con la esfera de la gracia en la vida del creyente. Incluye el capítulo 3. Así como fue bautizados en Cristo, como dice el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿cuántos de aquí hemos sido bautizados en Cristo? No el bautismo en agua, sino ¿cuántos fuimos bautizados en Cristo? Es decir, ¿a cuántos el Señor nos metió en Él? A todos, ¿cierto que sí? Entonces estamos ¿qué? Bautizados en Cristo. Y si estamos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Eso es lo que dice el versículo 27.
Permítame volver al principio, antes de la lectura que hacíamos del versículo 27. Al leer una palabra, en este caso la palabra bautizados, lo primero que se nos viene a la mente siempre va a ser bautismo en agua. Entonces pensamos que en donde encontremos la palabra bautizo o bautizar, donde quiera que la encontremos, va a significar ¿qué? Bautismo en agua. No, puede significar otros bautismos. Creo que hay como 7 diferentes usos de la palabra bautizo en el Nuevo Testamento. Por lo menos creo que hay como 7. Esta es, bautizados en Cristo, es sumergido en Cristo. Al estar sumergidos en Él, al estar ya el hombre y la mujer en Cristo, entonces, y solo entonces, versículo 28, ya no hay ¿qué? Ni judío ni griego. ¿Me hago entender? Como está bautizado en Cristo, está ya ahora en Cristo, entonces ya no hay judío ni griego, es decir, ya no hay distinción de raza. Subraya eso. Ya no hay judío ni griego, significa ¿qué? Que ya no hay distinción de raza. Así como el Señor en su gracia puede salvar a un asiático, a un africano, a un mongolés, a un suramericano, a un centroamericano, a un norteamericano. Igual, no hay ¿qué? Distinción de raza, no hay judío ni griego. Tampoco hay, porque ahora ya estamos en Cristo, no hay posición social. Cuando dicen no hay esclavo ni libre, no hay ¿qué? Posición social. Es decir, en la congregación de Cristo Jesús, el que está revestido de Cristo y está en Cristo dentro del cuerpo de Cristo, ya no existe el hecho de que hay una distinción. A un lado se hacen los esclavos, de otro lado se hacen los amos, sino que todos en Cristo son iguales. ¿Iguales en qué? En gracia. ¿Iguales en qué? En salvación. ¿Iguales en qué? En el perdón de los pecados. Tanto no hay ni raza, ni hay posición social. Y por último, no hay sexo que divida. Porque el Señor salva tanto al hombre como a la mujer. Entonces, eso es lo que ese texto allí significa. No, que ya no está hablando del rol de la mujer, no está hablando de esto, no está hablando de la posición o del papel de la mujer en la iglesia, sino que está diciendo que tanto el hombre como la mujer tienen la misma salvación. ¿Me hago entender? Tienen la misma gracia, es el mismo poder de Dios, es el mismo evangelio que salvó tanto al uno como al otro. ¿Por qué lo reiteramos tanto, amados hermanos? Porque este es un texto de los que más se usa para decir que ya el Señor ha levantado entonces mujeres para que sean pastoras, mujeres para que lideren iglesias. De eso no está hablando el versículo, por ninguna parte. ¿Me hago reentender? ¿De qué está hablando el versículo? De la salvación. ¿Que la salvación es igual? Para todos. En el buen sentido, en eso en el que nosotros nos quedamos. La ley vino para conducirnos a Cristo a fin de ser justificados por la fe y no por las obras de la ley. Entonces, en ese contexto de la fe y la ley encontramos ese versículo. Pablo no está hablando de igualdad de roles, está hablando de igualdad de salvación. Remarque eso. No está hablando de igualdad de roles o de papel, de desempeño dentro de la iglesia, sino que está hablando enteramente o solamente de salvación. Ahora, obviamente, Pablo seguía siempre pensando que aparte de la salvación, aparte de ese versículo que habla de la salvación, que obviamente recordemos que en la época romana pues había tanto esclavitud y formaba parte del imperio. La esclavitud se vino a abolir pero muchísimos años después. Pablo inclusive mismo escribió hablándole a los amos
que no trataran mal a sus empleados o a sus esclavos. Inclusive habla del empleado y del obrero, ¿cierto que sí? Habla del esposo y la esposa, cada uno cumpliendo la función como les corresponde. Y al principio decía que inclusive usan el texto de que no hay varón ni mujer para hablar del homosexualismo o del lesbianismo como si se pudiera, porque no hay ni hombre ni mujer. Entonces, si se usara para eso este versículo, entonces ¿dónde queda lo que Pablo dice en Romanos 1, 26 y 27? Cuando él acusa tanto a judíos como a gentiles de que ambos están separados de Dios y como consecuencia de eso, el hombre desenfrenadamente busca sus propios placeres. ¿Ya? Entonces reitero, amados hermanos, el valor y la dignidad de todo ser humano es proclamada por Pablo. Ese es un énfasis que él da continuamente. Y que sí tenemos que usarlo definitivamente en contra, con toda claridad, de aquellos que en el pensamiento del mundo dicen palabras como, no, hay que ser más modernos, o ustedes se están quedando atrasados, hay que tener una mente más libre, hay que ser de una mente más amplia. Yo no sé si lo han dicho, ¿no? No, abra su mente, es que el mundo no es como era antes. Mire, sí, el mundo no es como era antes, el mundo sigue más pecador, la escritura sigue siendo la misma. O dicho de otra manera, la escritura no se adapta al pensamiento del mundo. No, precisamente éramos nosotros los que estábamos del mundo y ahora vinimos y nos adaptamos a la palabra de Dios, porque precisamente por eso estábamos afuera, porque estábamos sin Dios, sin ley, en el buen sentido, sin norma bíblica, entonces estábamos en el mundo. De allí el énfasis del título, el rol de la mujer también en la iglesia y no el rol de la mujer en el mundo. Porque entonces hay quien va a decir, pero es que ahorita la mujer debe ganar igual que el hombre. Sí, si el patrón le paga igual que el hombre, está bien. Y si le paga más, también está bien. Con eso no hay ningún problema. Hermanas, ¿me hago entender, mujeres? Sí. Sí, si su jefe les paga más que al hombre, gloria a Dios. ¿Ya? Si en el mundo una mujer es presidente, asuntos del mundo. ¿Me hago entender? Asuntos del mundo. Que ahorita hay mujeres ejecutivas y que ellas pueden hacer, en el mundo lo pueden hacer. Ese es el mundo como tal, pero no es el pensamiento bíblico. Para poder establecer bien el rol o el papel. Porque, permítame usar la frase de esta manera, en vez de nosotros cristianizar el mundo, estamos mundanalizando el cristianismo. Al traer los pensamientos de las nuevas eras, de la posmodernidad, o como decíamos al principio, de los cristianos progresistas. ¿Estamos? Entonces Pablo, y yo lo escribí también acá, queremos remarcar esto. Pablo, por ninguno de esos textos, de este que hemos considerado y de los otros que están allí, por ningún lado se le puede acusar de machista. Porque entonces si acusamos a Pablo de machista, porque aparentemente pone a la mujer en una posición inferior, y ya nos dimos cuenta que no, que la mujer y el hombre tienen ¿el qué? La misma salvación, la misma gracia, el mismo perdón, es exactamente el mismo. No, Jesús no murió para darle mayor dignidad al hombre y menor dignidad a la mujer, no, para todos murió. Él murió para salvarnos a todos. Entonces enfatizamos que Pablo no marca por la escritura en ninguna manera que él fuese machista, ¿sí? Dominante, que él fuese dominante como tal. Debemos entonces, como decía ahora, infiltrar la escritura
con los principios al mundo y no al contrario. Tenemos que llevarles a ellos son los principios de la Escritura y dejar que sea la palabra del Señor la que haga el trabajo como corresponde o como ciertamente es. Sí, hermanos amados, el Evangelio tiene un poder de transformación increíble. El Evangelio tiene un poder de cambio muy fuerte. Y precisamente esto es lo que el mundo no quiere ver. En Cristo no hay nadie superior ni inferior. En Cristo no hay nadie ¿qué? Ni superior ni inferior. No, el hombre no es superior en ningún nivel en la iglesia del Señor. No hay superioridad masculina en ese sentido. Machismo, si lo queremos poner en otros términos. Otra cosa sería hablar del patriarcado, el estilo que desde la Escritura se menciona de los patriarcas en el Antiguo Testamento y lo que fue sus familias o sus generaciones como tal. Un buen patriarca hará una buena familia, un buen pueblo y una buena nación. Un buen patriarca. Hará una buena familia, ¿cierto que sí? Hará una buena nación, un buen pueblo, un patriarca, y por ende eso se regará por toda la nación, que ese es un modelo que encontramos en la Escritura. Cuando hablamos el rol de la mujer en la iglesia y para procurar derribar argumentos del mundo, recuerde esto, no hay ningún cambio básico en la naturaleza de la mujer en cuanto a su posición de la salvación. La mujer tiene una naturaleza, en el sentido de la forma como Dios lo creó, diferente al hombre. ¿Cuántos de los hombres podemos decir que somos diferentes a las mujeres? A ver, hermanos, ¿cierto? Y las mujeres, ¿pueden levantar ustedes sus manos y dicen si somos diferentes al hombre? ¿Cierto que sí, hermanas? Por favor, ayúdenme. ¿Sí? Ustedes son diferentes a nosotros, totalmente diferentes. Y de esos hay ejemplos, hay cientos de ejemplos, de donde se marca esa diferencia. Y esa diferencia no hace que el otro sea inferior o que el otro sea superior. Simplemente somos, ¿qué? Diferentes. Ahí hay pequeños ejemplos, por ejemplo, no sé, en una reunión inclusive social dentro de la iglesia o aún en el mundo, en una reunión normal de familia y de pronto se reúnen dos señores a charlar y ellos están hablando de varios asuntos, de varias cosas. La esposa está por ahí rondando, ¿sí? Y ella no simplemente pasa y le dice a él, ese negocio no lo haga. Y dice, pero ¿cómo así? ¿De qué estamos hablando? No se meta, mejor luego en la casa hablamos. Un ejemplo nada más. Son cosas que diferentes. Nosotros en algunas cosas somos más distraídos. Ustedes tienen un sentido que el Señor les dio. Porque gracias a Dios, cuando Él nos creó en ese sentido, ¿qué? Diferentes. Al habernos creado diferentes, inclusive en momentos diferentes, porque primero creó al hombre, eso no lo hace superior a la mujer, simplemente Dios en su sabiduría creó primero al hombre. Entonces, aún en el asunto de la creación, uno ve que hay un orden. No hay, y quiero enfatizarlo, no hay inferioridad, hay diferencia. No hay inferioridad ni superioridad, hay diferencia. En el asunto de la creación es donde mucho más se ve esto. Vamos a mirar otro texto en Primera de Timoteo, capítulo número 2. Inclusive si lo que estamos compartiendo hoy da para que lo volvamos a seguir desarrollando más larguito el próximo jueves, continuamos con el tema, seguimos con el tema. Primera carta de Timoteo, capítulo número 2, versículos del 11 al 15. ¿Estamos? Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 15. Pastor.
Hay alguien allá como queriendo preguntar o entrar, no sé. Muy bien, dice así, ¿están conmigo, amados hermanos? Vamos a leer. Primera de Timoteo 2, del 11 al 15. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Aquí nos podríamos quedar, hermanos, hasta el próximo domingo. Y seguimos con el púlpito predicando acerca. Aquí hay tanto largo como ancho. Aquí hay tanto alto como largo para hablar de muchos temas. Porque lo primero que va a surgir en el corazón es, aquí está mostrando una inferioridad. Pablo aquí está diciendo que la mujer se calle, que la mujer no hable. Acabo de mencionar una palabra que es clave y está en 1 Corintios, que es el otro texto. ¿Están conmigo? Vayan ahora a 1 Corintios, no deje 1 de Timoteo, que eso lo vamos a considerar ahora en detalle. 1 de Timoteo, deje allí una señal, una hojita de señal o un lapicero, no sé, y vaya a 1 de Corintios. Capítulo número 14, vamos a leer el 14. Yo quiero leerles dos textos un poquito aislados, ahorita les explico de qué son, y luego leemos el tercer texto, donde Pablo menciona acerca de la mujer que calle. Miren lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios 14, 28, hablando de la interpretación de lenguas. Dice el 14, 28, ¿están conmigo? Y si no hay intérprete, ¿qué dice? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Luego en el versículo 30, y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, ¿qué dice? Calle el primero. O sea, aquí van, ¿cuántas veces ha mandado Pablo a callar? 2 veces. 2 veces ha mandado a decir calle, haga silencio. Y el tercero, versículo número 34. Vuestras mujeres, ¿qué dice, hermanas? Callen en las congregaciones. Dejémoslo hasta ahí nomás. Pues resulta que esa palabra callen del versículo 34 es la misma del versículo 30 y del versículo 28. Entonces, no es posible que yo le aplique solamente a los primeros 2 versículos, les aplique la palabra callar o silenciar, y cuando se refiere al hecho de hablar en la mujer en la congregación, que ya sea ese calle hay que tomarlo de una manera diferente. No, es el mismo calle. Y yo creo que esto no necesita muchos sinónimos. Sí, simplemente es haga silencio respecto a la enseñanza pública en la iglesia. Ojo con eso. Y subráyelo, por favor. ¿Calle respecto de qué? De la enseñanza pública en la iglesia. Ese es el contexto de ese versículo 34, que tiene 2 antecedentes. El primero es, si no hay intérprete, es decir, si alguien empieza a hablar en lenguas y no hay quien le interprete esas lenguas, ¿qué les dice al que habla en lenguas? Calle, no hable en lenguas, si no hay quien le traduzca. Si no hay quien le traduzca, calle. El segundo calle es ¿cuál? Cuando está hablando de que alguien tiene una profecía para decirla, y dice, me gusta mucho ese pasaje cuando dice, si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. ¿Sabe aquí qué está diciendo, entre otras? Me explico. Que si hay un hermano que lleva muchos años en el evangelio, muchos años, con el uso de la escritura, y es un hombre que el Señor le ilumina, y él tiene una iluminación, pero hay uno que es un poco más nuevo, que es un poquito más nuevo en el evangelio, pero que también el Señor le da palabra, que el Señor también lo ilumina,
¿Qué es lo que está diciendo? Al que lleva más años, que calle el primero. Es decir, que calle el que lleva más años, que deje que el otro ejercite, que el otro practique, que el otro también el Señor lo guía. ¿Me hago entender con eso? Es decir, casi que de otra manera, callen los que más saben, si es que hay otro que tiene también algo que el Señor le está iluminando, algo que el Señor le está mostrando. Entonces, si la expresión calle de interpretación de lenguas y calle respecto de una iluminación, aquí lo dice, o alguna revelación, dice el verso 30, y si algo le fuere revelado, tiene algo, si ambas expresiones callar significan lo mismo, ¿por qué va a significar diferente en el versículo 34 la palabra calle? ¿Por qué va a tener otro significado? ¿Por qué va a tener otra interpretación? Y aquí yo quiero que captemos algo que es muy importante. Cuando leamos la Escritura, recordemos que la Escritura, como todo libro, en su redacción, en su gramática, tiene una construcción gramatical y hay cosas que son obvias, que son los usos de la coma, del punto seguido, del punto aparte o de los signos de admiración, en general los signos de puntuación. Sí, pareciera como medio extraño que yo estuviera hablando de esto. Pero es que cuando leemos la Escritura tenemos que leerlo de la misma manera. Si está en forma de pregunta, leerlo en forma de cómo está, de pregunta. Si está con signo de admiración, ¿cómo hay que leer con signo de admiración? Con la voz más fuerte, ¿sí? Con más énfasis que el signo de admiración. Resulta de que el versículo 33 tiene un punto seguido que da pauta para otra cosa. Él viene hablando de la interpretación del don de lenguas y la interpretación y la revelación a otros, y en el 33 dice, hablando de todo eso, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué sigue ahí? Un punto seguido. Es decir, ahora él va a comenzar a expresar otra idea, y después de ese punto seguido, dice, como en todas las iglesias de los santos, coma, es decir, la idea sigue, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, y aquí está refiriéndose a la casada, si quieren preguntar algo, pregunten en casa a sus maridos, se supone que el marido sabe más. Sí, se supone que el marido debe saber más, o si no, ya marido a prepararse. Ahí está el pavo, ahí va de una vez el varillazo, a prepararse, ¿sí? Entonces dice, y si quieren aprender algo, verso 35, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta, y me gusta esto, o espiritual, porque hay gente que se cree más espiritual que otros, ¿cierto que sí? Se creen más espirituales que otros. Y creen que usando palabras más espirituales los hacen más espirituales. Si me permiten la expresión, usando más jerga espiritual, creen que por eso son más espirituales. Dice, verso 37, si alguno se cree profeta o espiritual, subraya eso que sigue. Reconozca que lo que os escribo son ¿qué? ¿Son qué? Mandamientos del Señor. Lo que él acaba de decir, todo ese contexto, ¿son qué? Mandamientos del Señor. Entonces, no son inventos de Pablo de última hora, porque esta era una iglesia en confusión, una iglesia que mal usaba de los dones, se creían superiores, dividían la iglesia diciendo yo soy de Cristo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Se creen muy espirituales. Bueno, esto que yo les he dicho aquí no son mandamientos míos. También es importante notar que hay otros pasajes donde Pablo dice, no yo, lo dice el Señor, y otras dicen, no, esta es opinión mía. Esto es lo que yo pienso, este es como lo que yo observo, esto no lo dice el Señor. Entonces hay como una cierta libertad de conciencia, pero aquí es muy claro, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor.
Volvamos a Primera de Timoteo y luego tenemos que volver otra vez a Primera de Corintios 14. Apenas estamos comenzando. Bueno es Dios, amén. Volvamos a Primera de Timoteo, capítulo número 2. Muy bien, dice así la palabra entonces. 2:11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Aquí hay dos palabras, inclusive en el versículo 12 otra vez aparece la palabra silencio. En este caso es sinónima de la de Corintios. ¿Cuál era la de Corintios? Calle. ¿Y aquí cuál es? Silencio. Y dice que haga en silencio con toda sujeción. Por cierto, ese podría ser otro jueves para hablar solamente de la palabra sujetarse o la palabra sujeción. Y no solamente respecto a sujetarse de la esposa al esposo o los miembros de la congregación a un pastor en particular. Porque claramente entendemos que hay muchos pastores que abusan de la autoridad y llaman a la sujeción a los hermanos cuando ellos mismos no están sujetos a Dios. O cuando el esposo le demanda a la esposa sujeción y el esposo no está sujeto a Dios. Entonces la palabra sujeción hay que manejarla con un bisturí, con mucho cuidado, porque para que no se malentienda como indicativo de superioridad. No, todo esto tiene que ver con algo que se llama orden en la iglesia del Señor. Más que con superioridad o inferioridad, tiene que ver es con qué, con orden en la casa del Señor. Entonces, cuando dice que la mujer aprenda en silencio, alguien decía una ocasión que el Señor le quiere decir a la mujer, como ella es receptora, la mujer es más receptora que el hombre, como tal, que reciba en su propio corazón y que lo guarde en su corazón. Ese aprenda en silencio alguien lo traducía como aprenda en descanso, aprenda a descansar, aprenda descansando en Él. Y dice, y ya Pablo lo enfatiza en el versículo 12, el hecho de la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción lo enfatiza en el 12 y da la razón, porque no permito a la mujer que enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Decíamos ahora que tiene que ver con la ¿qué? Con la predicación o la enseñanza en público. Porque, amados hermanos, escúchenme esto. Cuando se enseña la Escritura, cuando se predica, en este caso desde el púlpito, desde una plataforma, desde un púlpito donde se abre la Escritura, que más especial la Escritura que las luces que están alrededor o la forma de la plataforma, las cosas, los accesorios que los humanos ponemos, lo más importante es la Escritura. Amados hermanos, el énfasis recae del cuidado porque cuando se está enseñando la Escritura se tiene una autoridad que viene de parte de Dios. Y se tiene que hacer con el mayor cuidado, con la mayor honra, porque no es palabra de hombre, no vamos a enseñar palabra de hombre. Cuando la Escritura menciona que no ejerza dominio es porque cuando se enseña o cuando se predica se ejerce dominio. De allí los pastores mal abusadores de los textos, por mencionar un solo caso, para sacarle el dinero a la iglesia. ¿Cuántos están aquí? Una forma de ejercer dominio es por medio de la predicación, por medio de la enseñanza, para manipular la mente, el bolsillo y la cartera. Ejercer dominio, ejercer control, ejercer señorío, ejercer autoridad. No permito a la mujer ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, y da las dos razones.
hermanos, y aquí es donde ya entonces nos podemos quedar un ratico. Hay dos razones para ello. ¿Cuáles son las dos razones que da Pablo del por qué a la mujer aprende en silencio y no le es permitido enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre? ¿Qué dice el versículo número 13? ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero. Volvemos al punto. ¿Recuerdan la introducción? Entonces superioridad. No. Porque somos igualmente ¿qué? Salvos. Aquí no estamos hablando de la salvación, vuelvo y repito. Estamos hablando del rol de la mujer en la iglesia. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Pablo enfatiza? En Corintios decía, reconozca que estos son mandamientos del Señor. Y aquí está diciendo, ¿por qué que la mujer aprenda en silencio y no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre? Porque Adán fue formado primero. Eso se llama ¿qué? Orden en la creación. El orden en la creación. Hay un orden en la creación. Cuando leímos ahora 1 Corintios 14, yo los quería llevar al otro versículo que es 1 Corintios 11:3, se los voy a leer, hablando de esto. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Permítame ir a este versículo un poquito para explicar esto de que Adán fue formado primero. Que en términos generales esto se llama, y lo voy a remarcar con esto, simplemente se llama ¿qué? Que hay un orden. Hay un orden. 1 Corintios 11:3 al final dice que Dios es la cabeza de Cristo. Sonaría como un poquito extraño lo que voy a decir, pero uno no ve a Cristo por ninguna manera diciendo, Padre, ¿cómo así que usted está más alto que yo? ¿Cómo así que usted es superior a mí? No, yo fui el que morí por ellos. Yo fui el que derramé la sangre. No, diga, aquí como que usted es la cabeza. No, por un asunto de ¿qué? De orden. No es más. Luego el otro ejemplo que está poniendo allí que dice que el varón es cabeza de la mujer. ¿Por qué? Pues fue formado primero. Por la creación. Esa es una de las cosas que se enfatiza en la palabra del Señor. El orden. Y el otro, obviamente que está allí, donde dice que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Cristo es la cabeza de todo varón. Todo tiene que ver con el orden en la palabra. Todo tiene que ver con, hay un orden en la creación, hay un orden en el universo que lo puso el Señor. Imaginémonos nosotros tratando de cambiar ese 1 Corintios 11:3, donde ya no entonces Dios es la cabeza de Cristo. Y no, es que como no puede haber uno mayor que otro. No se trata de eso. Se trata del orden que el Señor pone. La segunda razón, la primera razón es que Adán fue formado primero. ¿Eso es qué? Orden. La segunda razón está en el versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, el engaño que llevó a la transgresión, o sea, o al pecado, a la transgresión delante de Dios. Usted ha escuchado esto que voy a decir, lo ha escuchado quizás miles de veces, pero hay que volverlo a enfatizar hoy. A pesar de que fue la mujer la primera que pecó, a pesar de que la mujer fue la que fue engañada, cuando Dios llamó al orden, ¿quién es la cabeza de Eva? Adán. Entonces, ¿a quién había que llamar? Adán, a la cabeza. A la cabeza. Había que decirle al primero que fue creado, venga, ¿qué pasó aquí?
Note bien que es muy interesante esto otro. Eva fue engañada, Adán no. Adán no fue engañado, es decir, Adán fue consciente de lo que estaba ya haciendo y él tenía que poner el orden y no lo puso. Siguió comiendo. Pero pregunto, ¿eso dañó el orden? No. Eso no dañó el orden y eso tampoco lo hace a él que superior en la salvación. Porque igual es la salvación absolutamente para todos. Me hago entender con esta idea. Tenga en cuenta estos dos. ¿Por qué le dice a la mujer aprenda en silencio? ¿Por qué le dice a la mujer que se sujete? Pablo da dos razones. Creación, formación, creación. Y la segunda, porque ella fue engañada. Está la culpabilidad de Adán, que recordemos, primero Dios llamó a Adán, ¿sí? Dios llamó primero a Adán y ya todos sabemos lo que le pone como tarea o como trabajo o como consecuencias del pecado. Y aquí tenemos un texto. ¿Sí lo ve? Ese es uno de los textos que tenemos allí. Miren lo que dice, espero lo pueda encontrar. Génesis 3:16. Sí, espero lo pueda encontrar porque uno no sabe que de pronto empieza a buscarlo por allá por los salmitos. Génesis 3:16, ¿qué dice? A la mujer que le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y ese que sigue, subráyalo, hermano, hermana. Y tu deseo, o sea, el deseo de la mujer, ¿qué dice? Será para tu marido. Todo tiene que ver porque ella fue engañada. Todo tiene que ver porque ella fue engañada. Entonces, como ella al ser engañada va sobre Adán y ejerce un dominio, al incitarlo y al llevarlo, y Adán conscientemente, en todos sus sentidos, peca, entonces ahora hay un orden que el Señor empieza a poner y todos sabemos lo que, no solamente el orden que en general puso allí el Señor en el jardín del Edén, sino sabemos de las consecuencias posteriores que vinieron por ese pecado. Permítame enfatizarlo, no hay diferencia en cuanto a la salvación. La misma sangre que limpia y perdona al hombre es la misma sangre que limpia y perdona a la mujer. Es exactamente la misma, no hay absolutamente ninguna diferencia. Muy bien, volvamos al pasaje de Timoteo. Primera de Timoteo. Por lo menos cerremos ese capítulo. Dice, versículo 13, las dos razones. Adán fue formado primero, después Eva. Número 4, ese es otro por qué y. Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará, ¿qué dice? Engendrando hijos. Dejémoslo hasta ahí, hasta engendrando hijos. Era una maldición, o se le había dado con maldición, que tendría hijos, pero ahora los tendría que con dolor. Con dolor en tus preñeces será con dolor. Pero no se eximió, y por la gracia del Señor, de que la mujer siguiera dando a luz. Escúchenme esto otra vez. Ella peca, pero ella no deja de producir. Porque Dios en su grandeza, en su soberanía, usa al vientre de la mujer, y en esos que somos también diferentes, del hombre y de la mujer, el género, hombre, varón, mujer, ¿cierto que sí? Diferente, porque ella es la que da luz y va a seguir siempre dando a luz. El hombre no.
Ustedes mujeres saben mejor de lo que hablo cuando hablo de dar a luz y de tener un hijo. De lo que significa su vientre o lo que significó su vientre que el Señor usó para dar a luz. Pero se salvará, ¿qué dice? Engendrando hijos. Uno diría, pero con todos esos dolores que da, la escritura es muy clara. Ahora, en otra versión, aquí surge una pregunta, no dice cuántos hijos, se salvará engendrando hijos, dice, pero entonces ¿cuántos? Por lo menos está en plural, hijos, o sea, no uno, sino ya, porque dice hijos, ya habla es de dos o más, ¿cierto que sí? Entonces uno surgiría, pero entonces ¿cuántos hijos para que ella se salve? ¿Cuántos hijos tiene que tener? Permítame explicar este versículo acá. Cuando habla de se salvará engendrando hijos, en una versión de este mismo versículo dice, y aquí es donde me voy a detener un ratico, dice, se salvará por el engendramiento. No habla de hijos plural, sino de hijo singular. Y si se salva por el engendramiento, entonces tenemos que remitirnos a María, que engendró, en su vientre estuvo el Hijo de Dios. Es decir, Dios en su grandeza usó el vientre de una mujer, ¿para qué? Para salvar a la humanidad. La que cayó en transgresión, la que fue engañada, el Señor la usó para traer al Salvador al mundo. Eso es gracia, ¿no les parece? Mucha gracia. Permítame reiterarlo. Porque si el versículo dijera, se salvará engendrando hijos, la pregunta, entendiéndolo entonces es, ¿cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? Tendría que ser más de dos porque, repito, menciona plural. No dice hijo, singular. El hecho aquí es que la mujer, el Señor la usó, en el caso de María, la usó para traer al Salvador. Y ustedes, mujeres, saben mejor que yo y que nosotros los hombres lo que significa cargar a un vientre por 9 meses y luego dar a luz. Mujeres lo pueden decir la bendición que es para sus vidas, que el Señor haya usado sus vientres para dar a luz. La bendición del Señor, lo que eso significa para la mujer. Casi que me podría atrever a decir que la mujer, a pesar de haber sido engañada y haber caído en transgresión, no se quedó sin bendición. En medio de la maldición que vino, el Señor tuvo misericordia y permitió que a través de su vientre, en este caso de María la Virgen, viniera el Salvador por el engendramiento, pero que también las mujeres, el Señor las sigue usando hoy, las sigue usando su vientre, porque no hay ningún otro método. Bueno, si hablamos científicamente, y yo no soy científico, ni médico, ni nada de esas terminologías, pero entonces ahora está la fecundación in vitro, y la congelación del óvulo y del esperma y todo eso sí, pero igual se sigue necesitando ¿qué? El vientre de la mujer se sigue necesitando. Con esto, y ya a manera de concluir, no hay una inferioridad en la mujer absolutamente en la Escritura, ni en el Antiguo Testamento, a pesar de ciertas cosas o condiciones que había en la mujer allí, que luego podríamos mirarlas, pero vemos muy claramente en el Nuevo Testamento, en la aparición del Señor Jesucristo, cómo la mujer el Señor en su gracia muestra que en ella la salvación es igual que el hombre, que Dios trató con el hombre igual como trató con la mujer. Solamente recordamos un caso con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Que los judíos y los samaritanos no podían hablar, no se podían hablar, había tenido una contienda, un problema viejísimo que estaba allí. Además, que el hombre y la mujer judíos no se podían ver, no podían tratar absolutamente, y el Señor rompe ese esquema para mostrar que no hay división en cuanto al evangelio que Él está proclamando, al evangelio que Él le está dando para que ella también luego vaya y lo lleve a otros. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de esto? Cerrando entonces.
Cuando hablamos del rol de la mujer en la iglesia, no estamos hablando del rol de la mujer en el mundo. No estamos hablando de la modernidad o del hecho del libertinaje que quiere venir ahora sobre la iglesia. Imaginémonos por un solo momento, amados hermanos, la iglesia penetrada desde afuera para traer los pensamientos de Dios, traerlos ellos del mundo para nosotros. Fatal. Tiene que ser lo contrario, nosotros llevarles a ellos el evangelio que verdaderamente salva y que verdaderamente libera. Volvemos al principio. No estamos hablando aquí que si la mujer puede dirigir una empresa grande y ganar lo mismo que el hombre, allá, háganlo. En eso no hay ninguna dificultad. Por cierto, creo que la semana pasada las mujeres futbolistas de aquí de Estados Unidos, después de una lucha muy grande que tuvieron, igualaron ahora el salario que ganan los futbolistas aquí en Estados Unidos. Ya por orden constitucional o por orden ya federal, ganan exactamente lo mismo porque ellas han sido más campeonas, que inclusive han sido campeones muchas veces y los hombres de Estados Unidos ninguno. Y ellas tuvieron una lucha muchos años para equiparar su sueldo y con eso está bien. Eso no. Ahora ustedes no digan que como ahora las mujeres allá se ganan ese salario y allá, entonces ahora ¿por qué la iglesia no lo permite? No, pero es que mire que las mujeres allá ganan, sí, allá. En la iglesia del Señor hay un orden diferente. Hay un orden totalmente diferente. Yo creo que lo vamos a seguir dentro de 8 días el tema. Lo vamos a continuar. Nos quedó faltando el texto de Primera de Pedro, que tiene que habla un poquito del marido y de la mujer y como tal. Y si ustedes encuentran otros textos afines a esto, otros textos que tienen que ver con esto, por favor, los vamos citando, los vamos teniendo allí y dentro de 8 días, si el Señor lo permite, continuamos. Porque ya entonces vamos a entrar en detalle un poco más cuál es ese rol, cuál es ese papel que la mujer desempeña en la iglesia. Casi que dicho de otra manera es cuáles son las tareas, cuáles son las asignaciones, cuáles son las responsabilidades que tiene la mujer dentro de la iglesia del Señor. Estemos de pie y vamos a darle gracias al Señor.